Queridos amigos, quiero hacerles una pregunta. ¿Han sentido alguna vez que la vida está llena de decisiones difíciles, momentos de incertidumbre y desafíos que parecen imposibles de superar? Pero déjenme decirles algo, esa verdad ya ha sido revelada, no está oculta, no es inalcanzable. Se encuentra en las palabras del Señor Jesucristo. La Biblia es más que un libro, es el mensaje vivo de Dios para nosotros. Y hoy quiero invitarles a descubrir juntos 30 enseñanzas de Jesús, verdades eternas que pueden transformar su vida, darles claridad y renovar su fe. Y en este mensaje explicaremos lo que Él nos enseñó sobre cómo vivir con propósito, cómo tomar decisiones sabias y cómo hallar paz en medio de la tormenta. Así que antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás listo para permitir que la sabiduría de Jesús transforme tu vida hoy? Si tu corazón dice sí, acompáñame en este viaje a través de la palabra de Dios. Porque al final de este mensaje descubrirás un secreto esencial para vivir plenamente en su sabiduría. Abramos juntos nuestro corazón y escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Primera enseñanza: la sabiduría que viene de lo alto. Queridos amigos, hay un tipo de sabiduría que este mundo nunca podrá ofrecer. Una sabiduría que no se adquiere con títulos o experiencias terrenales, sino que viene directamente de Dios. La Biblia nos dice claramente en Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche. Esta verdad nos recuerda que la sabiduría divina no es simplemente un conocimiento intelectual, sino la dirección misma de Dios en nuestra vida. Jesús nos mostró con su vida que la verdadera sabiduría proviene de una relación con el Padre. No hablaba por sí mismo, sino que cada palabra que salía de su boca era conforme a la voluntad de Dios. Como está escrito en el Evangelio de Juan: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto nos enseña que el principio de la sabiduría no está en nuestra propia opinión o en la lógica humana, sino en el temor reverente a Dios. La Biblia nos dice en Proverbios que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Pero qué significa eso? Significa reconocer su soberanía, rendirnos ante su autoridad y buscar su guía antes de tomar nuestras decisiones. Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, se humilló y vivió en total obediencia al Padre. Su vida es un testimonio de que la verdadera sabiduría no consiste en hacer lo que nos parece mejor según nuestros pensamientos, sino en seguir el camino que Dios traza para nosotros. El libro de Proverbios también nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces lo que Dios nos pide hacer no tiene sentido para la razón humana. Puede parecer ilógico, difícil, incluso imposible. Pero recordemos que la sabiduría de Dios supera la nuestra. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Jesucristo nos mostró esto al confiar plenamente en el Padre en cada paso de su ministerio terrenal. Por eso, Él nos anima a buscar esta sabiduría constantemente. Como dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto significa que no debemos conformarnos con nuestra propia comprensión, sino perseverar en la búsqueda de la dirección divina. Si buscamos sinceramente a Dios, Él nos mostrará el mejor camino. Su sabiduría es una luz que nunca se apaga, una guía segura en medio de la incertidumbre. Enseñanza 2: el poder del silencio. Jesucristo nos enseñó que hay momentos en los que necesitamos apartarnos del ruido del mundo
para poder escuchar la voz de Dios. En los evangelios leemos que en varias ocasiones Él se alejaba de las multitudes y subía a lugares solitarios para orar. En Mateo 14:23 dice: y después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Este ejemplo nos muestra que en medio de las distracciones y presiones de la vida, el silencio es necesario para poder escuchar la voz de Dios con claridad. Ahora, el silencio no es solo la ausencia de ruido, es una actitud de entrega, un corazón dispuesto a recibir. En nuestra vida diaria estamos rodeados de voces, opiniones, noticias, problemas y tantas cosas que pueden nublar nuestro entendimiento. Pero cuando nos detenemos, cuando buscamos a Dios en lo secreto, cuando hacemos espacio para su presencia, Él nos habla. Jesucristo dijo en Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es en el silencio donde aprendemos a discernir. En un mundo lleno de voces contradictorias, necesitamos la guía del Espíritu Santo para no dejarnos engañar. Jesucristo nos advirtió sobre los falsos profetas, sobre aquellos que vienen disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Cómo podemos diferenciarlos? ¿Cómo saber lo que es verdad y lo que es mentira? Solo cuando aprendemos a buscar a Dios en lo secreto, cuando apartamos tiempo para estar en su presencia, podemos recibir la sabiduría para discernir entre lo que es de Él y lo que no lo es. El salmista nos dice en el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto significa que debemos confiar en que Él tiene el control, que no necesitamos correr desesperadamente buscando soluciones humanas cuando podemos acudir a su presencia en oración y esperar en su perfecta voluntad. Jesucristo nos demostró que a veces es necesario alejarse del bullicio para conectarnos con Dios. Si Él, siendo el Hijo de Dios, tomó tiempo para estar a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? En esos momentos de intimidad con Dios encontramos paz, recibimos dirección y somos fortalecidos para enfrentar las batallas de la vida. El silencio es un acto de confianza, es decirle a Dios: Señor, creo que tú tienes la respuesta, que tú guías mis pasos y que no necesito apresurarme en mis propias fuerzas, sino esperar en ti. Y cuando hacemos esto, abrimos nuestro corazón para recibir su sabiduría y su dirección. Si este mensaje está hablando a tu corazón, te animo a compartirlo con otros. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora para seguir recibiendo estas enseñanzas que nos acercan más a Dios. Recuerda, la sabiduría divina está disponible para aquellos que la buscan con humildad y fe. Comparte este mensaje con aquellos que amas para que también sean bendecidos. Sigamos adelante. 3. La humildad como camino hacia la sabiduría. Jesús nos enseñó que la verdadera sabiduría no está en la autosuficiencia ni en la búsqueda de reconocimiento, sino en la humildad. El mundo nos dice que debemos alcanzar éxito, poder y prestigio, pero Cristo nos mostró un camino diferente. En los evangelios nos recuerda que el que quiera ser el mayor debe ser el siervo de todos. Esto es una verdad poderosa que desafía la manera en que la humanidad entiende la grandeza. Filipenses nos dice que Jesús, siendo Dios mismo, no se aferró a su posición, sino que se humilló y tomó forma de siervo. A los ojos del mundo esto parece debilidad, pero en realidad es el reflejo más puro de la fortaleza y la verdadera sabiduría. Dios nos exalta cuando caminamos en humildad. Jesús nos demostró con su vida que cuanto más nos rendimos ante Dios, más Él nos guía según su propósito. La humildad también nos ayuda a reconocer que no tenemos todas las respuestas.
En Proverbios leemos: antes de la honra está la humildad. Jesús lo ejemplificó al lavar los pies de sus discípulos, un acto de entrega y servicio que mostró que la grandeza no está en ser servido, sino en servir con amor. Este es el tipo de sabiduría que nos acerca a Dios y nos transforma espiritualmente. Cuando Jesús nos llama a ser humildes como niños, nos está enseñando que la humildad es la clave para entrar en el reino de Dios. Un niño depende de sus padres en todo y confía plenamente en ellos. De la misma manera, Dios nos llama a depender de Él, a rendirnos completamente y reconocer nuestra necesidad de su dirección. La humildad nos abre la puerta para recibir la verdadera sabiduría, aquella que pone a Dios en el centro de cada decisión. Además, la humildad nos hace enseñables. Jesús nos dejó claro que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Si estamos dispuestos a aprender de Dios y de los demás, nuestro corazón se ensancha para crecer en conocimiento y gracia. 4. El perdón como acto de sabiduría. Perdonar es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como cristianos, pero Jesús nos mostró que el perdón es la clave para la verdadera libertad. Cuando Él estaba en la cruz, en el momento de mayor sufrimiento y abandono, clamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En ese instante nos dio una lección poderosa. El perdón no es solo un acto de misericordia, sino una decisión que nos libera del peso del resentimiento. El mundo nos dice que perdonar es una debilidad, pero la sabiduría de Dios nos enseña que el perdón es una manifestación del amor divino. Cuando perdonamos, nuestro corazón se abre para recibir la paz de Dios. Como Jesús le dijo a Pedro, no debemos perdonar solo 7 veces, sino 70 veces 7. Mateo 18:22. Es decir, el perdón debe ser un hábito, una práctica constante en nuestra vida. Jesús nos advierte que si queremos recibir el perdón de Dios, también debemos perdonar a los demás. En el Sermón del Monte, Él dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Mateo 6:14. Esta es una verdad profunda. El perdón no es solo para el otro, sino para nuestra propia sanidad espiritual. Sin embargo, sabemos que perdonar no es fácil. Muchas veces nos sentimos heridos y creemos que aferrarnos al rencor nos protege. Pero Jesús nos enseña que la verdadera sabiduría está en soltar, en confiar en que Dios traerá justicia en su tiempo perfecto. Cuando perdonamos, ponemos nuestra fe en Dios. Confiamos en que Él tiene el control y que su justicia es mayor que la nuestra. El perdón es un acto de fe. Nos hace más parecidos a nuestro Padre Celestial, quien es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor. Salmo 103:8. Perdonar nos permite reflejar la naturaleza de Dios en nuestra vida y vivir en la libertad que solo Él puede dar. 5. La fe que mueve montañas. Jesús nos enseñó que la fe es una de las mayores expresiones de sabiduría. En Mateo 17:20, Él dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este mensaje nos recuerda que la fe, aunque parezca pequeña, tiene el poder de transformar realidades y abrir caminos imposibles. La fe no se basa en lo que vemos, sino en la confianza inquebrantable de que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el resultado. Jesús nos enseñó a caminar por fe, no por vista. En varias ocasiones sanó a aquellos que demostraron una confianza absoluta en su poder. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó su manto, Él le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 8:48.
Aquí vemos que la fe no solo nos acerca a Dios, sino que libera su poder en nuestras vidas. La fe nos sostiene en los momentos de prueba. Cuando los discípulos estaban en la barca y la tormenta amenazaba con hundirlos, Jesús les preguntó: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Con estas palabras nos mostró que incluso en las tormentas más intensas debemos recordar que Dios tiene el control. La fe no significa la ausencia de dificultades, sino la certeza de que Dios camina con nosotros en medio de ellas. Pero la fe también requiere acción. No se trata solo de creer con la mente, sino de vivir con confianza en la provisión y el poder de Dios. Jesús nos enseñó que la fe debe ir acompañada de obediencia. Cuando confiamos en Dios, damos pasos en su dirección, aun cuando el camino parece incierto. Querido amigo, la sabiduría de Dios nos invita a vivir con humildad, a perdonar de todo corazón y a caminar con fe. Estos principios no son simples enseñanzas, son la clave para una vida transformada por el poder de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien más. Y recuerda, Dios nos llama a vivir con sabiduría, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Él dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. Jesús nos muestra que la fe no es una actitud pasiva, sino una confianza activa en la bondad de Dios. No se trata solo de pedir, sino de hacerlo con un corazón lleno de fe, creyendo que Dios escucha y responde conforme a su voluntad perfecta. La fe que Cristo nos enseña es el fundamento de toda sabiduría espiritual. Como nos recuerda el libro de Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. La verdadera sabiduría radica en aprender a confiar en Él, incluso cuando no comprendemos sus planes, porque sabemos que Dios siempre obra para nuestro bien. Sexta enseñanza: sabiduría para amar a los demás. Jesús nos dejó claro que el amor es el centro de la vida cristiana. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Él respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, semejante a este, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. El amor, según Jesús, no es solo un sentimiento, sino un compromiso profundo que refleja la verdadera sabiduría. Este amor no se limita a quienes nos tratan bien o nos hacen sentir cómodos. Jesús nos desafió con palabras que contradicen la lógica del mundo. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Esto no significa que debamos ignorar la injusticia, sino entregarlo todo en manos de Dios. El amor que viene de Dios es poderoso porque no depende de las circunstancias, sino de una decisión de obedecer a Cristo. El amor genuino es la mayor evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Amar a los demás, especialmente en los momentos difíciles, nos distingue como seguidores de Cristo y permite que otros vean su luz a través de nosotros. Pero amar también significa actuar. Jesús nos enseñó que el verdadero amor se manifiesta en ayudar a los necesitados. Dijo: en verdad os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Esto nos llama a ser compasivos, a servir con generosidad y a reflejar el amor de Dios a quienes más lo necesitan. Como está escrito en 1 Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La verdadera sabiduría se encuentra en vivir este amor en cada aspecto de
nuestra vida. Porque el amor es el mayor de todos los mandamientos y el fundamento de toda sabiduría espiritual. Séptima enseñanza: discernimiento para tomar decisiones sabias. Jesús nos enseñó que la sabiduría no solo consiste en saber cosas, sino en discernir lo que es correcto y actuar conforme a la voluntad de Dios. Nos advirtió: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Esto nos recuerda que la verdadera sabiduría nos permite distinguir entre lo que aparenta ser bueno y lo que realmente proviene de Dios. El discernimiento no solo se trata de evitar el engaño externo, sino también de aprender a reconocer la voz de Dios en medio de un mundo lleno de distracciones. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Si queremos vivir con sabiduría, debemos aprender a escuchar la voz del Señor por encima del ruido del mundo. Para tomar decisiones sabias, Jesús nos mostró que la paciencia y la oración son esenciales. Antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche entera orando. Esto nos enseña que debemos buscar la guía de Dios y no tomar decisiones apresuradas. La verdadera sabiduría se encuentra en esperar en el Señor y confiar en su tiempo perfecto. El discernimiento también nos protege de las trampas espirituales. Jesús nos advirtió que el enemigo trataría de engañarnos disfrazándose de ángel de luz. El apóstol Pablo nos recuerda esto en sus cartas. La sabiduría de Dios nos capacita para identificar las trampas del adversario y evitar caminos que nos alejen de su voluntad. El discernimiento es un don del Espíritu Santo. En 1 Corintios aprendemos que uno de los dones del Espíritu es el discernimiento de espíritus. Esto significa que para caminar sabiamente debemos pedirle a Dios que nos conceda discernimiento para distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo que solo parece bueno, para que nuestras decisiones siempre honren su nombre. Octava enseñanza: la importancia de la paciencia. Jesús nos mostró que la paciencia es una virtud fundamental para quienes quieren vivir conforme a la sabiduría de Dios. En Lucas 21:19 nos dice: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Esto significa que la paciencia no es solo esperar, sino hacerlo con fe, con la confianza absoluta de que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La paciencia es crucial cuando enfrentamos pruebas y dificultades. Jesús nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esto nos anima a permanecer firmes, a no rendirnos ante los desafíos, sabiendo que Dios tiene el control. Santiago nos recuerda que la paciencia es una herramienta para nuestro crecimiento espiritual. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Cada obstáculo que enfrentamos es una oportunidad para crecer en fe y fortalecer nuestra confianza en Dios. Jesús también nos mostró que la paciencia es una expresión del amor. En 1 Corintios, Pablo nos dice: el amor es paciente. Esto significa que amar como Cristo nos amó requiere paciencia con los demás, tal como Dios ha sido paciente con nosotros. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas vemos que la paciencia es una de las evidencias de una vida transformada por Dios. Jesús nos llama a desarrollar esta virtud, a aprender a esperar en su tiempo y confiar en sus promesas. Novena enseñanza: la sabiduría de la obediencia a Dios. Una de las enseñanzas más profundas de Jesús es sobre la obediencia a Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice: no busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad
del que me envió. Juan 5:30. Con estas palabras nos revela que la verdadera sabiduría se encuentra en rendirnos a la voluntad de Dios antes que a nuestros propios deseos. Obedecer al Señor no siempre es fácil, pues muchas veces sus caminos difieren de lo que anhelamos o entendemos, pero es a través de la obediencia donde hallamos verdadera paz y un propósito eterno. La obediencia a Dios no es una ceguera, sino una expresión de fe y confianza en su perfecto plan para nuestras vidas. Cuando Jesús se preparaba para el sacrificio supremo en la cruz, oró con humildad y sumisión: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Sabía que el sufrimiento era inminente, pero aún así decidió obedecer. Aquí aprendemos que la obediencia es un acto de entrega total a la sabiduría divina, aunque no comprendamos el porqué en el momento. Jesús también nos enseñó que obedecer a Dios es una demostración de amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. La obediencia no debe nacer del miedo o la obligación, sino del amor sincero por el Padre. No seguimos sus caminos por simple deber, sino porque entendemos que su voluntad es siempre buena, perfecta y llena de gracia. La verdadera sabiduría consiste en confiar en Dios y seguir su voluntad, aun cuando el camino sea desafiante. Obedecer a Dios también significa caminar por fe y no por vista. Isaías nos recuerda: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. Muchas veces lo que Dios nos pide parece ir en contra de la lógica humana, pero la sabiduría celestial nos llama a confiar plenamente en Él. Aquellos que obedecen su palabra construyen sus vidas sobre cimientos firmes. Jesús dijo: cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. La verdadera sabiduría está en escuchar y obedecer la voz de Dios, pues eso nos mantendrá firmes cuando lleguen las pruebas de la vida. La obediencia trae bendición y protección, pues quien sigue las enseñanzas de Cristo camina en la luz de su verdad. Décima enseñanza: la sabiduría de servir a los demás. Jesús nos mostró que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en la posición o el poder, sino en el servicio a los demás. Cuando los discípulos discutían sobre quién sería el mayor, Él les respondió: el que quiera ser el primero, sea siervo de todos. Marcos 10:44. Esta enseñanza nos recuerda que la sabiduría de Dios es diferente a la del mundo. Mientras que el mundo busca autoridad y reconocimiento, Jesús nos enseña que el camino al honor es a través de la humildad y el servicio. El mayor ejemplo de esto fue cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. En Juan leemos que se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Juan 13:4-5. Este acto de servicio mostró que el verdadero amor se manifiesta en acciones. Jesús nos invita a considerar a los demás antes que a nosotros mismos y a ver el servicio no como una carga, sino como un privilegio. Servir a otros es una forma de honrar a Dios. Jesús dijo: en verdad os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. Cada acto de bondad y generosidad, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno en el reino de Dios. El servicio también implica sacrificio y dedicación. Jesús nos enseñó: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Juan 15:13. Puede que no todos seamos llamados a entregar literalmente nuestra vida,
pero todos somos llamados a renunciar a nuestras comodidades y prioridades para bendecir a los demás. La sabiduría está en vivir una vida de servicio, reflejando el amor de Cristo a través de nuestras acciones. Cuando servimos, somos transformados y nos acercamos más a Dios. En Romanos, Pablo nos exhorta: sed transformados por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Servir nos moldea, nos enseña a depender de Dios y nos permite vivir conforme a su voluntad. Enseñanza 11. Sabiduría en el uso de las palabras. Jesús nos enseñó que nuestras palabras tienen un impacto profundo y eterno. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Con esto nos muestra que cada palabra que pronunciamos tiene peso y que debemos usarlas con sabiduría. Las palabras pueden edificar o destruir, pueden sanar o causar heridas. La sabiduría de Dios nos llama a hablar con gracia y amor, siempre buscando edificar a quienes nos rodean. En Proverbios leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Este versículo nos recuerda el impacto de nuestras palabras y la importancia de elegirlas cuidadosamente. Jesús siempre habló con propósito, ya fuera para corregir, animar o consolar, demostrando que el lenguaje es una herramienta poderosa para el bien. También nos enseñó que hay momentos en los que el silencio es la mejor respuesta. A veces, la sabiduría está en saber cuándo hablar y cuándo callar, dejando que Dios obre en el corazón de las personas. Las palabras sabias son aquellas que reflejan la verdad de Dios y llevan paz y esperanza a quienes las escuchan. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato y acusado injustamente, no pronunció palabra en su defensa. Mateo 27:12. Con este gesto nos muestra que hay momentos en los que el silencio tiene mayor poder que cualquier argumento. La sabiduría de Cristo nos enseña a ser prudentes con nuestras palabras y a discernir cuándo es mejor callar. A veces la mayor expresión de fe y confianza en Dios es guardar silencio y dejar que Él obre. La sabiduría en el hablar también está ligada a la verdad y la integridad. Jesús dijo: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Mateo 5:37. Nos llama a ser personas de palabra, a hablar con sinceridad y sin falsedad. Evitar juramentos innecesarios y promesas vanas es parte de vivir con la transparencia que Dios desea para nosotros. Cuando hablamos con claridad y verdad, reflejamos la sabiduría que viene de lo alto y vivimos conforme a los principios de Cristo. El buen uso de las palabras está estrechamente relacionado con el amor. Pablo nos recuerda que aunque tuviéramos el don de hablar en lenguas humanas y angélicas, si no tenemos amor, nada somos. 1 Corintios 13:1. Jesús habló siempre con amor y compasión, incluso cuando debió corregir. Nos enseña que la sabiduría en el lenguaje consiste en usar nuestras palabras para edificar, animar y reflejar el corazón de Dios en todo lo que decimos. Enseñanza 12. La sabiduría del contentamiento. Jesús nos enseñó a vivir con contentamiento en toda situación. En el Sermón del Monte dijo: no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, en qué habéis de vestir. Mateo 6:25. Con estas palabras nos recuerda que nuestra verdadera seguridad y gozo no dependen de las circunstancias, sino de la confianza en que Dios cuida cada detalle de nuestra vida. El apóstol Pablo reafirma esta enseñanza cuando dice: he aprendido a estar contento en cualquier situación. Filipenses 4:11. El contentamiento es una manifestación de sabiduría, pues nos permite confiar
en que Dios proveerá en su tiempo y según su perfecta voluntad. Jesús nos llama a descansar en las promesas de Dios, a depender de Él en vez de afanarnos por las cosas materiales. La sabiduría del contentamiento nos lleva a vivir en gratitud, sin importar las circunstancias. Jesús nos enseña a valorar lo esencial y nos muestra con su propia vida que la verdadera riqueza está en nuestra relación con Dios. En Lucas dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Lucas 12:15. El contentamiento nos recuerda que el verdadero valor de la vida no está en las posesiones, sino en Dios. La alegría que proviene de Dios también nos protege de la ansiedad y la codicia. Jesús nos advierte que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. Mateo 6:24. Nos enseña que al confiar en Dios podemos vivir libres de la preocupación constante por el futuro. La sabiduría de Jesús nos lleva a entregar cada día a Dios y vivir con gozo y gratitud. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios y aprendemos a agradecer lo que Él nos da, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la sabiduría del contentamiento, una bendición que nos permite vivir confiando en que Dios siempre proveerá lo que necesitamos. Enseñanza 13. La sabiduría de buscar primero el reino de Dios. Jesús nos deja claro que nuestra prioridad debe ser buscar a Dios y su reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esto significa que cuando ponemos a Dios y su voluntad en primer lugar, Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades en su tiempo perfecto. La sabiduría divina nos llama a confiar plenamente en Dios y a rendirle nuestras preocupaciones y deseos. Buscar su reino también significa vivir conforme a sus principios. Jesús nos llama a la justicia, la compasión y el amor, reflejando el carácter de Dios en la tierra. Cuando vivimos de esta manera, demostramos nuestra fidelidad y actuamos con verdadera sabiduría. Buscar a Dios es una decisión diaria. En Lucas, Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Esta búsqueda nos exige renunciar a nuestros propios intereses para seguir a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Orar y buscar la presencia de Dios es clave en este proceso. Jesús muchas veces se apartaba para orar y tener comunión con el Padre. Con su ejemplo, nos enseña que buscar el reino de Dios implica una vida de oración y entrega a su voluntad. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, recibimos su paz y bendiciones espirituales. Jesús nos promete que, al buscar su reino primero, Él suplirá nuestras necesidades. Esta es la verdadera sabiduría: dar a Dios el primer lugar en todo y confiar en que Él tiene el control de nuestras vidas. Enseñanza 14. La sabiduría de vivir en paz. Jesús nos dice que la paz es uno de los mayores regalos que nos dejó. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. La paz que Él ofrece no depende de nuestras circunstancias, sino que es un descanso profundo en la certeza de que Dios está en control. La sabiduría de Jesús nos invita a vivir con esta paz interior, incluso cuando atravesamos dificultades. La paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una seguridad que proviene de confiar en Dios en todo momento. Cuando Jesús calmó la tormenta, demostró que la verdadera paz es saber que Dios gobierna sobre todas las cosas. En Marcos, Jesús habló al mar y le dijo: calla, enmudece, y el viento cesó. Esto nos enseña que cuando Jesús está con nosotros,
podemos descansar en su paz. Vivir en paz también significa buscar la paz con los demás. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. La verdadera sabiduría radica en vivir en armonía, confiando en que la paz de Dios guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Mateo 5:9. La sabiduría de Jesús nos llama a ser instrumentos de paz, promoviendo la reconciliación y sembrando armonía en cada lugar donde estemos. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida. Además, Jesús nos enseñó a confiar en la paz que proviene de Dios cuando enfrentamos dificultades. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Su paz es la fortaleza que nos sostiene cuando las adversidades nos rodean. En lugar de caer en la desesperanza, debemos anclarnos en la seguridad que Jesús nos ofrece, recordando que Él ya obtuvo la victoria por nosotros. La paz de Dios es un regalo invaluable que debemos buscar y proteger. Pablo nos exhorta a vivir en paz, diciendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Jesús nos da esta paz que va más allá de lo que podemos comprender, una paz que nos protege de las preocupaciones de la vida y nos llena de confianza en Dios. Enseñanza 15. La sabiduría de la gratitud. Jesús nos enseñó que la gratitud es una puerta a la sabiduría y una vida plena. Cuando sanó a los 10 leprosos, solo uno regresó para dar gracias. Entonces Jesús preguntó: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Esto nos muestra que la gratitud no es algo automático, sino una decisión intencional que debemos tomar cada día. La sabiduría de Cristo nos anima a reconocer las bendiciones de Dios y expresar gratitud en toda circunstancia. La gratitud nos ayuda a vivir con gozo, incluso en medio de la prueba. Jesús dio gracias antes de ver el milagro manifestarse. Cuando alimentó a 5,000 personas, primero dio gracias y después los panes y los peces se multiplicaron. Juan 6:11. Esto nos enseña que un corazón agradecido abre la puerta a las bendiciones de Dios y nos prepara para ver su poder en acción. Jesús mostró un espíritu de gratitud en sus oraciones al Padre, incluso en los momentos más difíciles. En Mateo, antes de ir a la cruz, dio gracias en la última cena con sus discípulos. Su actitud nos revela que la gratitud transforma el corazón, incluso en tiempos de dolor. Jesús nos llama a dar gracias a Dios en todo momento, confiando en que Él tiene el control. Además, la gratitud nos acerca más a Dios. El Salmo 100 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando reconocemos la fidelidad de Dios en nuestra vida, abrimos nuestro corazón a una relación más profunda con Él. La gratitud es una forma de adoración que nos recuerda la bondad de Dios. Vivir con gratitud nos ayuda a ver las bendiciones que ya tenemos y nos libera del espíritu de insatisfacción. Cuando cultivamos un corazón agradecido, empezamos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Como nos enseña Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Enseñanza 16. La sabiduría de amar sin condiciones. El amor que Jesús nos enseñó es un amor sin límites y lleno de entrega. Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Su amor no se restringe a aquellos que nos tratan bien o nos corresponden. Jesús nos llama a amar de manera incondicional, así como Él nos amó sin esperar nada a cambio. Este es el camino de la verdadera sabiduría.
Jesús nos mostró que el amor genuino no se queda en palabras, sino que se demuestra con acciones. Cuando lavó los pies de sus discípulos, les dijo: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. La sabiduría del amor está en servir a los demás con humildad y entrega. Jesús también nos llama a amar a nuestros enemigos, algo que va en contra de nuestra naturaleza humana. Él dijo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Este amor incondicional es lo que distingue a los hijos de Dios. No es fácil amar a quienes nos han herido, pero la sabiduría de Cristo nos enseña que este amor tiene el poder de transformar corazones, comenzando por el nuestro. El amor incondicional es la esencia del carácter de Dios. La Escritura nos dice en 1 Juan: Dios es amor. Cuando amamos como Jesús nos enseñó, reflejamos la naturaleza divina en nuestra vida. Jesús nos mostró que este amor tiene el poder de sanar heridas, restaurar relaciones y traer justicia y compasión al mundo. Jesús también nos enseñó que el verdadero amor debe ser constante, no algo que practicamos solo cuando nos es conveniente. En Juan 15:12 Él dijo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. La sabiduría está en amar sin cesar, incluso en tiempos difíciles, y hacer del amor la base de todo lo que hacemos. Enseñanza 17. La sabiduría del arrepentimiento. Jesús nos enseñó que el arrepentimiento es clave para la verdadera sabiduría y la salvación. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino un cambio genuino de vida, volviendo nuestro corazón a Dios con sinceridad. La sabiduría de Dios nos llama a reconocer nuestras faltas y a buscar su perdón con humildad. El arrepentimiento nos libera del peso de la culpa. Jesús nos aseguró que cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La historia del hijo pródigo es una prueba de esta verdad. Un hijo que se alejó de su padre, desperdició todo y terminó en miseria. Pero cuando decidió volver, su padre lo recibió con amor y restauración. Así es Dios con nosotros. Jesús nos mostró que el arrepentimiento nos acerca a la gracia y nos permite experimentar la misericordia de Dios. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre podemos regresar a los brazos del Padre. La verdadera sabiduría está en reconocer nuestra necesidad de Dios, apartarnos del pecado y vivir en su luz. Dios nos llama a vivir en constante arrepentimiento, no solo como un acto único, sino como una actitud diaria de humildad. Su amor es inagotable, y cuando nos volvemos a Él con un corazón sincero, encontramos restauración y nueva vida. Jesús nos invita a venir a Él, a confiar en su perdón y a caminar en la plenitud de su gracia. El Hijo, lleno de arrepentimiento, regresa a su Padre y es recibido con amor y misericordia. Lucas 15, 21, 24. Esta historia nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten de corazón. Jesús habló repetidamente sobre la importancia de dejar atrás todo lo que nos separa de Dios y tomar la decisión de cambiar. Cuando sanó al paralítico le dijo: ve y no peques más. Juan 5:14. Con esto nos muestra que el arrepentimiento no es solo pedir perdón, sino un verdadero cambio de vida, alineando nuestras acciones con la voluntad de Dios. El arrepentimiento nos acerca más a Dios. En el libro de Zacarías leemos: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3.
Jesús nos enseña que cuando nos humillamos y nos volvemos a Dios con un corazón sincero, experimentamos su gracia, su compasión y su restauración. El arrepentimiento trae renovación espiritual. La Escritura nos advierte: el que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Jesús nos enseña que la verdadera sabiduría está en reconocer nuestras faltas, confesarlas y permitir que Dios transforme nuestro ser. Enseñanza 18. La sabiduría de ser luz en el mundo. Jesús nos enseñó que estamos llamados a ser luz en medio de un mundo en tinieblas. Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. La sabiduría de Jesús nos invita a vivir con integridad, reflejando los principios de Dios en todo lo que hacemos y decimos. Ser luz significa marcar la diferencia, traer esperanza y ejercer una influencia positiva en la vida de los demás. La luz que Jesús menciona no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. Es la presencia de Dios en nosotros la que nos permite iluminar nuestro entorno. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Cuando seguimos a Cristo, Él ilumina nuestro camino y nos capacita para reflejar su luz a los demás. La sabiduría consiste en reconocer que no somos la fuente de esta luz, sino que nuestras vidas deben apuntar a Dios y dar testimonio de su verdad. Ser luz también implica vivir con propósito. Jesús nos enseña que no debemos esconder nuestra luz. Él dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. La verdadera sabiduría de ser luz radica en impactar a otros con nuestro testimonio, demostrando la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Asimismo, ser luz en el mundo significa no conformarnos con las tinieblas. Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Jesús nos llama a ser agentes de cambio, a vivir según los principios del reino de Dios, mostrando amor, justicia y verdad en un mundo que muchas veces se aleja de Él. Vivir como luz es una responsabilidad continua. Jesús nos enseñó que, al igual que una lámpara no debe ocultarse bajo un mueble, nuestra fe debe ser visible. La verdadera sabiduría está en permitir que la luz de Cristo brille a través de nosotros en cada aspecto de nuestra vida, para que quienes nos rodean puedan ver y conocer la gloria de Dios. Enseñanza 19. La sabiduría de velar y orar. Jesús nos advirtió sobre la importancia de velar y orar, enseñándonos que la sabiduría no está solo en hablar con Dios, sino también en estar atentos a las pruebas y tentaciones que nos rodean. Él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Esto nos enseña que además de orar, debemos estar espiritualmente alertas y conscientes de los ataques del enemigo. Vigilar significa estar espiritualmente preparados. Jesús ilustró esta enseñanza con parábolas como la de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas estaban listas con aceite para sus lámparas y 5 no lo estaban. Mateo 25:1-13. Esta historia nos recuerda que debemos estar siempre preparados para la venida del Señor y vivir en constante comunión con Él. Jesús también nos mostró que la oración es un arma poderosa para recibir sabiduría y fortaleza. Cuando oramos, nuestro espíritu se vuelve más sensible a la voluntad de Dios y más fuerte para resistir el pecado. Jesús
oraba constantemente, apartándose en lugares solitarios, como leemos en Marcos. Muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Este ejemplo nos muestra la importancia de la perseverancia en la oración para una vida espiritual firme. Además, la oración es el medio a través del cual buscamos la sabiduría de Dios. Jesús nos animó a orar con fe, diciendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Cuando oramos, recibimos discernimiento para tomar decisiones sabias y vivir conforme a la voluntad de Dios. Velar y orar nos ayuda a mantenernos alineados espiritualmente con los propósitos de Dios. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían pruebas y tribulaciones, por lo que los exhortó a permanecer en oración. De la misma manera, nos enseña que cuando velamos y oramos, estamos fortalecidos para resistir los ataques del enemigo y vivir en íntima relación con Dios. Enseñanza 20. La sabiduría de tener fe como un niño. Jesús nos enseñó que la fe sencilla y sincera de un niño es el modelo de cómo debemos acercarnos a Dios. Él dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. La sabiduría de Jesús nos muestra que la fe no es complicada ni racionalizada en exceso, sino una confianza pura y total en Dios. Un niño confía en su padre sin dudar, creyendo que Él proveerá, protegerá y guiará. Así también, Dios quiere que depositemos en Él nuestra confianza sin reservas. Jesús nos llama a abandonar la incredulidad y el escepticismo que a menudo nos alejan de una fe genuina. La fe, como la de un niño, nos ayuda a depender completamente de Dios, a confiar en su amor y en sus promesas. Es una fe que no duda de la fidelidad de Dios, ni teme el futuro, sino que descansa en su gracia. Jesús nos enseña que para recibir el reino de Dios debemos acercarnos con un corazón humilde y confiado, tal como lo haría un niño con su padre. Esta es la sabiduría de la fe infantil: creer sin reservas, confiar sin miedo y depender de Dios con total seguridad, sabiendo que Él nunca nos fallará. Él dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Marcos 10:14. Con estas palabras, Jesús nos muestra que la verdadera sabiduría no radica en la complejidad del conocimiento humano, sino en la pureza y sencillez con la que buscamos a Dios. La fe de un niño es una fe sin dudas, sin reservas. Los niños confían plenamente en sus padres, y Jesús nos llama a tener esa misma confianza en nuestro Padre Celestial. Él dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Esto nos enseña que la sabiduría auténtica se encuentra en confiar totalmente en Dios, sin temor ni incertidumbre. La fe de un niño también se distingue por su dependencia absoluta. De la misma manera en que un niño depende de sus padres para todo, Jesús nos invita a depender completamente de Dios. En el Evangelio de Juan, Él afirmó: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. La verdadera sabiduría está en reconocer que nuestra vida solo tiene plenitud cuando nos rendimos a Dios y reconocemos que es Él quien suple cada una de nuestras necesidades. Además, la fe infantil es una fe gozosa y expectante. Los niños creen sin cuestionar, esperan con alegría, y Jesús nos enseña que esta misma actitud de confianza es fundamental para experimentar su poder en nuestras vidas. Él dijo: si tenéis fe del tamaño de un grano de mostaza, nada os será imposible. Mateo 17:20.
La sabiduría consiste en creer en el poder de Dios, aun cuando todo parezca adverso, con el corazón puro y confiado de un niño. Jesús nos llama a cultivar esta sencillez y pureza en nuestra relación con Dios. La sabiduría celestial no es complicada, y la fe que agrada a Dios es aquella que es genuina, sencilla y confiada, como la de un niño que sabe que está seguro en los brazos de su Padre. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón puro, experimentamos su paz y su provisión en cada área de nuestra vida. Enseñanza 21. La sabiduría de la perseverancia en la oración. Jesús nos enseñó sobre la importancia de la constancia en la oración. Contó la parábola de la viuda insistente, quien no dejó de clamar por justicia hasta que su petición fue atendida. Jesús dijo: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Lucas 18:7. Con esta enseñanza nos muestra que la sabiduría está en perseverar en la oración, incluso cuando la respuesta de Dios tarda en llegar. La perseverancia en la oración es una prueba de fe. En varias ocasiones Jesús animó a sus discípulos a no desmayar en la oración, aunque no vieran resultados inmediatos. Él dijo: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Esto nos enseña que Dios siempre escucha nuestras oraciones, aun cuando no veamos una respuesta de inmediato. Jesús también nos mostró que la oración constante fortalece nuestra relación con Dios. No se trata solo de pedir, sino de establecer comunión con el Padre. Él dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. La sabiduría está en persistir en la oración con fe, confiando en que Dios responderá en su perfecto tiempo. Jesús nos enseña que no debemos desanimarnos cuando parece que la respuesta tarda. Nos exhorta a ser como la viuda persistente, que no se rindió porque sabía que la justicia llegaría. La perseverancia en la oración es una expresión de confianza en la fidelidad de Dios, creyendo que Él cumplirá sus promesas en el momento adecuado. La oración también nos fortalece espiritualmente. Jesús mismo pasó noches enteras orando antes de tomar decisiones importantes. En Lucas leemos: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Lucas 6:12. Esto nos muestra que la oración no solo nos acerca a Dios, sino que también nos da dirección, nos prepara para enfrentar las pruebas de la vida y nos llena de la sabiduría divina. Enseñanza 22. La sabiduría de utilizar bien los talentos. Jesús nos enseñó, a través de la parábola de los talentos, la importancia de administrar con fidelidad los dones y habilidades que Dios nos ha dado. En la parábola, los siervos que hicieron fructificar sus talentos fueron recompensados, mientras que el que los enterró fue reprendido. Jesús dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25:21. Con esta enseñanza nos muestra que la verdadera sabiduría está en usar bien los recursos que Dios nos ha confiado. Cada uno de nosotros ha recibido talentos y habilidades con un propósito. La sabiduría de Cristo nos enseña que somos responsables de desarrollarlos y multiplicarlos para la gloria de Dios. No importa cuán grandes o pequeños sean nuestros talentos, lo que realmente cuenta es cómo los utilizamos. Jesús nos exhorta a no esconder ni desaprovechar los dones que Dios nos ha dado, sino a emplearlos para servir a los demás y expandir su reino. Además, Jesús nos recuerda que nuestro trabajo en el reino de Dios será recompensado. Nos muestra que a medida que somos fieles en administrar lo que se nos ha dado, Dios nos confiará aún más. Esta enseñanza nos llama a vivir con propósito, reconociendo que cada esfuerzo y cada don puesto al servicio del Señor tiene un impacto eterno. Jesús nos invita a ser
diligentes y a honrar a Dios con lo que tenemos. La verdadera sabiduría radica en no desperdiciar los talentos que Él nos ha confiado, sino en emplearlos para bendición, para edificación y para el cumplimiento de su voluntad. En Lucas, Jesús dijo: a quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Lucas 12:48. Esto nos recuerda que somos llamados a emplear los talentos que Dios nos ha confiado con sabiduría y responsabilidad. Jesús nos enseñó que cuando usamos los dones que Él nos ha dado para su gloria, experimentamos gozo y plenitud en nuestra vida. La parábola de los talentos nos muestra que aquellos siervos que multiplicaron lo que su Señor les entregó fueron recibidos con alegría. Este relato nos enseña que cuando ponemos nuestras habilidades y bendiciones al servicio de Dios y de los demás, encontramos propósito y satisfacción. Saber utilizar bien nuestros talentos también significa no desperdiciar las oportunidades que Dios nos concede. En Efesios, Pablo nos exhorta: aprovechad cada oportunidad, porque los días son malos. Efesios 5:16. Jesús nos llama a ser diligentes y a aprovechar al máximo cada oportunidad para servir, crecer y marcar una diferencia en el mundo. En Epeseriotes o el mundo Citosis, enseñanza 23, la sabiduría de renunciar a uno mismo. Jesús nos mostró que negarnos a nosotros mismos es clave para seguir verdaderamente a Dios. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Esto significa que la sabiduría de Dios muchas veces nos lleva en una dirección contraria a nuestros propios deseos naturales. Pero la renuncia a uno mismo no es una pérdida, sino un acto de fe y entrega total, creyendo que la voluntad de Dios es infinitamente mejor que la nuestra. Negarnos a nosotros mismos significa colocar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de esto cuando en Getsemaní oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esta es la máxima expresión de sabiduría y entrega total, confiando plenamente en que Dios siempre sabe qué es lo mejor. Jesús también nos enseñó que la renuncia implica llevar nuestra cruz cada día. Seguir a Cristo no significa un camino fácil, sino un compromiso que implica sacrificios y decisiones difíciles. Pero estas renuncias nos acercan más a Dios y nos permiten experimentar su victoria y su redención. Además, la renuncia nos lleva a una vida de servicio y entrega. Jesús dijo: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Mateo 16:25. La sabiduría divina nos llama a apartarnos del egoísmo y a vivir con un corazón dispuesto a servir. Es en el acto de entrega y amor hacia Dios y los demás donde encontramos la verdadera vida. Renunciar a nosotros mismos también significa confiar plenamente en Dios como nuestro proveedor. Jesús nos enseñó a no angustiarnos por el futuro, porque Dios cuida de nosotros. Cuando ponemos nuestra vida en sus manos, estamos demostrando fe y sabiduría, reconociendo que Él tiene el mejor plan para nuestras vidas. Enseñanza 24. El poder de la compasión. Jesús nos mostró que la compasión es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar. Cuando vio a las multitudes, su corazón se conmovió profundamente porque estaban angustiadas y perdidas como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. La compasión de Jesús no era solo un sentimiento de pena, sino un llamado a actuar en favor de los demás. Jesús nos enseñó que la verdadera compasión va acompañada de acción. En numerosas ocasiones, Él no solo sintió compasión, sino que actuó para aliviar el sufrimiento.
Cuando alimentó a la multitud con pan y pescado, su amor por aquellos que pasaban hambre lo llevó a obrar un milagro. Este ejemplo nos muestra que ayudar a los necesitados no es una opción, sino una responsabilidad de quienes seguimos a Cristo. La compasión también nos enseña a perdonar y acoger con amor. En la parábola del hijo pródigo, el padre, al ver a su hijo regresar, fue movido por compasión. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo restauró. Lucas 15:20. De la misma manera, Jesús nos llama a recibir a quienes están perdidos, sin condenarlos, sino con un corazón lleno de misericordia y gracia. Reflejar la compasión de Dios es nuestra misión. Cuando extendemos una mano a los que sufren, somos instrumentos de su amor. Pablo nos dice: vestíos pues de entrañables afectos de misericordia. Colosenses 3:12. Demostrar compasión nos permite vivir más cerca del corazón de Cristo. A través de la compasión nos acercamos a Dios. Cuando vemos el dolor de quienes nos rodean y actuamos para aliviarlo, estamos obedeciendo el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo. Cada acto de compasión transforma nuestro corazón y nos hace más semejantes a Cristo, llevando esperanza y restauración a un mundo que tanto lo necesita. Enseñanza 25. La verdadera libertad en Cristo Jesús nos enseñó que la verdadera libertad no proviene del mundo, sino solo de Él. Dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Con esto nos revela que la auténtica libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en ser liberados del pecado y del temor a través de la verdad de Dios. La libertad que Cristo ofrece va más allá de las circunstancias externas. Aún en medio de pruebas y tribulaciones podemos vivir con paz y sin miedo. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no solo trajo de vuelta a la vida a un hombre, sino que nos mostró su poder para liberarnos de las ataduras, de la desesperación y la muerte espiritual. Juan 11:43-44. Jesús nos invita a vivir en esta libertad, dejando atrás el peso del pecado y de la culpa. No importa cuán lejos hayamos ido, en Él siempre hay restauración. La sabiduría está en aceptar su perdón y caminar en la verdad de su gracia. Cristo nos da libertad para vivir en plenitud. La verdadera sabiduría no está en buscar la libertad según el mundo, sino en someternos a Dios, porque solo en Él encontramos paz y propósito eterno. Esta libertad espiritual nos llena de esperanza en cualquier circunstancia. También significa vivir sin el peso del pecado y la culpa. Jesús nos invita a entregar nuestras cargas en sus manos cuando dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Vivir en esta libertad es confiar en que Cristo renueva nuestras vidas y nos ofrece una nueva oportunidad para caminar en paz. La verdadera libertad consiste en apartarnos de todo lo que nos aleja de Dios. Jesús advirtió que nadie puede servir a dos señores, Mateo 6:24. Él nos llama a rendirle nuestro corazón por completo, dejando atrás los temores, las adicciones y cualquier cosa que nos impida seguirle con un espíritu puro. En esta libertad encontramos el poder para amar y servir con sinceridad. Jesús nos ofrece una libertad plena y eterna, asegurándonos que quienes confían en Él no deben temer ni siquiera a la muerte, porque nuestras almas están seguras en sus manos. Como está escrito: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Caminar en esta libertad es vivir con la certeza de que Cristo nos sostiene y nos fortalece en toda adversidad. Enseñanza 26. El valor de la humildad. Jesús nos mostró
que la humildad es indispensable para aquellos que desean vivir según los principios de Dios. Él dijo: el que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18:4. La humildad no significa menospreciarnos, sino reconocer nuestra dependencia total de Dios y servir con un corazón sincero y dispuesto. Jesús nos dio el más grande ejemplo de humildad, mostrando que la verdadera grandeza está en el servicio. En la última cena tomó la posición del siervo más humilde y lavó los pies de sus discípulos. Juan 13:5. Con este acto nos enseña que, sin importar nuestra posición, debemos servirnos unos a otros con amor y sencillez. La humildad es también el camino hacia un crecimiento espiritual genuino. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, estamos abiertos a aprender y crecer en nuestra relación con Él. Como dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La humildad nos permite ser moldeados por Dios y usados para su gloria. Además, nos protege del orgullo que nos aleja de Dios. Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano para enseñarnos que será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Esto nos recuerda que la verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestras limitaciones y depender completamente del Señor. Practicar la humildad también nos hace más compasivos. Al comprender que todos necesitamos la gracia de Dios, desarrollamos una actitud de amor y paciencia hacia los demás. La humildad nos ayuda a amar sin juzgar, buscando siempre el bienestar de quienes nos rodean, tal como Jesús nos enseñó con su vida. Enseñanza 27. La importancia de vivir con propósito. Jesús nos enseñó que cada persona fue creada con un propósito divino. Dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Nuestras vidas deben reflejar los valores de Dios e influir positivamente en quienes nos rodean. Vivir con propósito significa entender que cada acción tiene un impacto eterno. Jesús enfatizó la importancia de ser buenos administradores de los dones que Dios nos ha confiado. En la parábola de los talentos nos muestra que somos responsables de multiplicar lo que se nos ha dado y no dejarlo sin uso. Mateo 25:14-30. Seguir el propósito de Dios significa estar dispuestos a responder a su llamado. Jesús llamó a sus discípulos a dejarlo todo para seguirle, y ellos abandonaron sus redes de pesca sin dudarlo. Marcos 1:16-18. Este relato nos enseña que cuando Dios nos llama, debemos estar preparados para poner su plan en primer lugar. Tener un propósito también implica servir con dedicación. Jesús dijo que quienes lo siguen deben tomar su cruz cada día. Lucas 9:23. Esto no significa una vida de sufrimiento constante, sino un compromiso fiel de seguir a Cristo, incluso cuando enfrentemos desafíos. Vivir con un propósito claro nos da fortaleza para enfrentar cualquier obstáculo con fe. Jesús nos mostró que cumplir la voluntad del Padre trae satisfacción y gozo. Declaró: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra. Juan 4:34. Así como Jesús encontró gozo en obedecer al Padre, nosotros hallaremos verdadero significado cuando cumplamos el propósito que Dios nos ha encomendado. Enseñanza 28. La sabiduría de la justicia. Jesús nos enseñó que vivir en justicia es esencial. Dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Esto nos muestra que buscar la justicia de Dios
debe ser un anhelo continuo en nuestro corazón. La justicia de Dios no se limita a lo legal o moral, sino que refleja su carácter, porque Él es justo en todos sus caminos. La verdadera justicia comienza en nuestro trato hacia los demás. Jesús mostró compasión por los necesitados y nos llamó a hacer lo mismo. Nos dijo: todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. La justicia implica vivir con integridad, actuar con rectitud y defender a quienes no tienen voz. Jesús nos mostró con su ejemplo que la justicia de Dios no se basa en el poder humano, sino en el amor y la misericordia. Nos desafió a ser luz en un mundo de tinieblas, a vivir con honestidad y a ser ejemplo de su verdad. La justicia de Dios no es pasiva, sino activa. Nos llama a luchar contra la injusticia, a ser defensores de la verdad y a proclamar el evangelio con valentía. Jesús nos enseñó que cuando vivimos conforme a la justicia de Dios, experimentamos su bendición y plenitud. La justicia trae consigo paz y gozo, porque cuando caminamos en rectitud, Dios nos guía y nos sostiene. Sigamos el camino de la justicia, reflejando en nuestra vida la verdad de Cristo y llevando su luz a quienes nos rodean. Ser justo significa vivir con integridad y tratar a cada persona con el mismo respeto y dignidad con el que deseamos ser tratados. Caminar en justicia implica no solo vivir correctamente, sino también levantar la voz contra la injusticia que vemos a nuestro alrededor. Jesús se opuso con firmeza a los abusos de los líderes religiosos y defendió a los oprimidos. Cuando echó a los cambistas del templo, nos dejó claro que no toleraba la corrupción ni el abuso de la fe. Mateo 21:12. Ser justo es defender la verdad y lo correcto, aun cuando esto sea difícil o impopular. La justicia de Dios también nos muestra la importancia del perdón y la restauración. Jesús nos reveló en su misericordia que la justicia divina no solo es castigo, sino también una oportunidad de redención. Cuando le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: yo tampoco te condeno, ve y no peques más, Juan 8:11, nos enseñó que la justicia y la gracia van de la mano. Ser justo a los ojos de Dios significa equilibrar la verdad con el amor, hablar con honestidad, pero con compasión, corregir con firmeza, pero con misericordia. Jesús también nos mostró que vivir con rectitud trae bendiciones eternas. Prometió que aquellos que buscan la justicia con sinceridad recibirán su recompensa en el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Este anhelo de justicia debe motivarnos a vivir conforme a los principios de Dios y a actuar con bondad en cada situación. Enseñanza 29. La importancia de la perseverancia. Jesús nos dejó en claro que la perseverancia es esencial para quienes desean seguir el camino de Dios hasta el final. Él dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Esta enseñanza nos recuerda que la fe es un viaje y que para alcanzar la meta debemos permanecer firmes, aún en medio de pruebas y desafíos. La perseverancia no consiste solo en soportar dificultades, sino en crecer espiritualmente a través de ellas. Jesús nos mostró con su sacrificio en la cruz que la perseverancia produce frutos eternos. Enfrentó el mayor dolor y humillación, pero se mantuvo firme en el plan del Padre, trayendo así salvación a la humanidad. Esto nos enseña que muchas veces los momentos más difíciles son los que nos forman
y nos preparan para propósitos mayores. Jesús también nos animó a no desmayar, incluso cuando parece que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. En la parábola de la viuda persistente vemos a una mujer clamando día y noche por justicia hasta que fue escuchada. Lucas 18:7. Con esta historia, Jesús nos enseña que la perseverancia en la oración y la fe es clave para recibir las bendiciones y promesas de Dios. Permanecer en la fe también significa resistir la influencia del mundo. Pablo nos advierte en Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La perseverancia nos ayuda a vivir de manera diferente, aun cuando el mundo nos presione a ceder. Jesús nos mostró que la perseverancia trae recompensas eternas. Él prometió la corona de la vida a quienes se mantengan fieles hasta el final. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. La perseverancia nos fortalece en la fe y nos prepara para vivir eternamente en la presencia de Dios. Enseñanza 30. El secreto de la verdadera sabiduría. Jesús nos reveló que el mayor secreto de la sabiduría es amar a Dios por encima de todo. Cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Este es el fundamento de toda vida cristiana. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, nuestras decisiones y acciones se alinean con su voluntad. Jesús nos enseñó que el amor a Dios se expresa a través de la obediencia. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Amar a Dios significa seguir sus caminos, no por imposición, sino por gratitud y reverencia. Esta es la clave de una vida verdaderamente sabia: poner a Dios en el centro de cada área de nuestra existencia. El amor a Dios nos conduce a amar también a nuestro prójimo. Jesús nos dejó claro que el segundo mandamiento es inseparable del primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. La verdadera sabiduría se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás, reflejando el amor que Dios tiene por cada persona. Esto significa perdonar, servir y buscar el bienestar de quienes nos rodean. Cuando amamos a Dios de todo corazón, Él nos guía en cada paso. Santiago nos recuerda que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago 3:17. Esta es la sabiduría que viene de Dios, la que nos transforma y nos conduce a una vida plena en su presencia. Santiago 3:17. Este amor genuino por Dios nos guía a vivir con rectitud y sinceridad, buscando siempre lo bueno y lo justo. La verdadera sabiduría está en amar a Dios con todo nuestro ser y vivir en una relación cercana con Él. Cuando el amor por Dios se convierte en el fundamento de nuestras decisiones, experimentamos una vida plena y con sentido, confiando en que Él sostiene nuestras vidas y que su voluntad es perfecta en todo momento. Ahora que hemos meditado en estas poderosas enseñanzas de Jesús, quiero orar por usted. Oremos juntos, confiando en que Dios está escuchando y que está listo para obrar en nuestra vida. Cierre sus ojos y abra su corazón en esta oración. Padre Celestial, venimos ante ti en este momento con gratitud, reconociendo tu amor y fidelidad en nuestras vidas. Te alabamos por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, quien nos mostró el camino, la verdad y la vida. Sabemos que muchas veces nos sentimos agotados, confundidos y sobrecargados con las preocupaciones del mundo, pero tú eres nuestro refugio
y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en tiempos de angustia. Señor, hoy levanto en oración a cada persona que escucha estas palabras. Tú conoces sus corazones, sus luchas y sus anhelos más profundos. Algunos enfrentan dificultades económicas, otros batallan contra enfermedades, algunos viven en conflictos familiares o en relaciones rotas. Hay quienes cargan con el peso de la ansiedad, el miedo y la desesperanza. Pero Dios, creemos en tu poder porque sabemos que no hay nada imposible para ti. Tú eres el Dios que sana, que restaura, que da paz en medio del caos. Padre, en este momento derrama sobre cada uno de nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Enséñanos a confiar en ti en cada aspecto de nuestra vida, a rendir nuestras preocupaciones, temores y debilidades en tus manos todopoderosas. Sabemos que tú tienes el control, que tú nunca nos abandonas, que tu amor nos sostiene. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu sabiduría, a poner en práctica cada una de estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Danos un corazón humilde, dispuesto a amar, a perdonar y a servir con gozo, que busquemos primeramente tu reino, confiando en que todas las demás cosas nos serán añadidas conforme a tu voluntad. Padre, por aquellos que atraviesan tiempos de prueba, te ruego que renueves sus fuerzas, llénalos de fe, para que aún en medio de la tormenta encuentren seguridad en ti. Ayúdanos a permanecer firmes, a perseverar, recordando que tú eres fiel y que cumplirás cada una de tus promesas. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que estás escuchando esta oración. Creemos con certeza que ya estás obrando en nuestras vidas, trayendo sanidad, restauración y renovación. Gracias por tu amor inagotable y por tu misericordia que se renueva cada mañana. Que salgamos de esta oración con el corazón fortalecido, con la determinación de vivir para ti y según tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, que te recuerden que Dios sigue obrando en medio de los cambios. Y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, me encantaría saberlo. Déjame un comentario y dime cómo Dios ha hablado a tu corazón. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.